¡Oh! Cuando llegues hasta arriba, no reduzcas la velocidad, acelera. Maggie, aunque no te planeamos, qué bueno que hayas nacido. Ana, dentro de cada hombre hay una lucha entre el bien y el mal. Durante milenios, la geometría euclidiana ha sido la geometría con la cual los matemáticos han establecido relaciones de los cuerpos y figuras en el espacio y en el plano respectivamente. De un tiempo acá, muchos matemáticos han cuestionado la validez de esta geometría, estableciendo nuevas geometrías a partir del postulado 5 de Euclides. Una de estas geometrías es la geometría de Riemann, que permite establecer relaciones de los cuerpos en la superficie de la esfera. A través de la comunidad de práctica genial, se pretende resolver el cuestionamiento de si la relación pitagórica se puede desarrollar en la superficie de una esfera. Tras averiguaciones, hemos llegado a la conclusión de que la relación pitagórica es parcialmente verdadera en la superficie de la esfera. Esto lo veremos en la realización del siguiente video. Problema propuesto. Si estamos en una superficie esférica, ¿podremos saber en ella la relación pitagórica? Maggie, aunque no te planeamos, qué bueno que hayas Ahora bien, nacido. genial piensa en atacar el problema con las definiciones necesarias para entender dicho problema. Empecemos. Superficie esférica. Se llama superficie esférica la superficie que está engendrada por la revolución completa de una semicircunferencia alrededor de su diámetro. ¡Oh! Antes de conocer esta definición, considerábamos que el triángulo donde se establecía la relación pitagórica estaba ubicado en el interior de la esfera. Por ende, lo imaginábamos en tercera dimensión. Evidentemente, no habrá investigación sin algunas preguntas que queden al aire. Del anterior pensamiento, surgió un atascado y se dieron tales preguntas como: ¿cómo hablar de relación pitagórica en un triángulo en tercera dimensión? Cuando llegues hasta arriba, no reduzcas la velocidad, acelera. En la geometría de Riemann riñen algunas similaridades con la euclidiana. Por ejemplo, las perpendiculares a una misma recta se encuentran en un punto. Los meridianos son perpendiculares al ecuador y se encuentran en el polo norte. Ana, dentro de cada hombre hay una lucha entre el bien y el mal que no se resuelve. Trata de haber definido una escogencia producto de una investigación, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué estaría pensando Riemann para estructurar su geometría esférica? Difícil de saberlo, ¿no? Pero algo que podríamos decir o efectuar sería estructurar de manera como Euclides definió todas sus nociones producto de su libro de los elementos. Veamos a ver qué puede pasar con Riemann. Para ello nos basamos en las definiciones del documento Trigonometría esférica de Kepler, llevado a cabo en el 2011. De allí tomamos, por ejemplo, la definición 1.1. Se llama circunferencia máxima o ciclo a la intersección de la superficie esférica con un plano que pase por su centro. Nosotros hemos dicho que la circunferencia máxima es lo similar a la recta que propone Euclides. Igualmente, se denominan polos de un ciclo a los extremos del diámetro de la esfera que es perpendicular al plano que define el ciclo, es decir, el plano que parte en mitad de la esfera. También mostramos algunos otros conceptos que sabemos. Por ejemplo, triángulo esférico es la unión de tres circunferencias máximas. Y los antipodales son puntos opuestos colineares con el centro.
Teniendo en cuenta que un triángulo esférico es la intersección entre tres circunferencias máximas, pero para hallar la relación pitagórica deseada necesitamos demostrar la existencia de un ángulo de 90 grados. Bueno, ahora nos imaginamos la esfera. En el interior de esta hay un punto medio. Si trazamos un plano, ya sea vertical u horizontal, que pase por este punto medio, nos va a dividir la esfera en dos partes iguales. Bueno, y si lo trazamos horizontal y volvemos a trazar otro que sea de manera vertical, que también pase por el punto medio, nos va a dividir la esfera en cuatro partes iguales. Ahora, si miramos esto desde el interior de la esfera, esto nos va a formar un plano en el cual van a haber cuatro ángulos, ¿cierto? Sí, porque entonces tenemos cuatro partes en las que ha sido dividida la esfera y esas cuatro partes son iguales. Si nosotros hacemos una mirada superior de la esfera, encontramos que esas cuatro partes van a formar un ángulo de 360 grados. Como las cuatro son iguales, vamos a obtener que cada ángulo que se forma es de 90 grados. Eso que pasa al interior en la circunferencia también pasa similar en la superficie de la esfera, es decir, ahí se forman esos ángulos de 90. Ya que al trazar los planos, el vertical y horizontal que ya trazamos, esos nos forman las circunferencias máximas. Y como tenemos los dos antipodales que son perpendiculares al plano primero que se trazó primero, entonces eso va a ser perpendicular en Uno de los métodos utilizados por el equipo Genial para dar solución al problema de la relación pitagórica en la superficie esférica fue el de tomar un balón de baloncesto cuya superficie esférica tuviera definido unas circunferencias máximas. A partir de estas circunferencias máximas construimos un triángulo esférico. La única condición que poníamos era que tuviera por lo menos un ángulo de 90 grados, definido en este ejemplo por la intersección de estos dos ciclos. Posterior a esto encontramos una relación entre sus lados a partir de la trigonometría y procedimos a hacer un ejemplo físico, un ejemplo donde pudiéramos manipular las medidas para ver si esta relación se cumplía. Teniendo entonces este triángulo definido, tomamos las medidas de sus lados con una cinta métrica, dando como resultado que uno de los catetos del triángulo mida 13 centímetros, que la hipotenusa midiera 17 y pues el otro cateto por ventajas o por beneficios de nosotros se tomó que fuera isósceles, por consiguiente este cateto mide igual. Pero entonces cuando tenemos que los tres ángulos del triángulo sean de 90 grados, ¿cuál va a ser nuestra hipotenusa? Cuando el triángulo tiene 90 grados, lo que pasa es que todos los tres lados del triángulo van a ser iguales. Entonces sería muy difícil tomar un solo lado como hipotenusa, porque pues todos los lados son iguales. La relación pitagórica, teniendo en cuenta que pues, la definición de triángulo esférico rectangular es que tenga uno o más ángulos de 90 grados. No sé, tocaría profundizar más sobre este aspecto, pero pues sin embargo yo diría que este hecho cambia y revoluciona totalmente pues la geometría, porque nunca existe. Sí, porque no existe ningún triángulo o rectángulo que sea equilátero. Dado que queremos establecer si la relación pitagórica se cumple en la superficie de una esfera, vamos a referirnos y a estudiar un poco más sobre la relación pitagórica que se establece en el libro 1 de los elementos de Euclides, la proposición 1.47. Esta proposición habla que la suma del cuadrado de los catetos de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa. Vemos que esta relación o este teorema se cumple por aquello de la semejanza de las áreas de los cuadrados. Todo cuadrado es semejante con cualquier cuadrado. ¿Por qué? Porque todos sus ángulos van a ser iguales. ¿Iguales a qué? A 90 grados. Teniendo esto en cuenta, estudiamos un poco más a fondo la superficie de la esfera.
dando a entender o descubriendo que ese criterio ángulo, ángulo, ángulo es un criterio para congruencia de triángulos o para congruencia de figuras que se inscriben en la superficie de la esfera, con lo cual no hay semejanza en la superficie de la esfera, con lo cual esa condición para que se cumpla el teorema de Pitágoras no se cumple en la superficie de dicha esfera, por lo cual decimos que definiendo un triángulo de lados ABC, siendo C la hipotenusa, A al cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado, no se cumple en la superficie de la esfera porque no va a haber semejanza entre las áreas que se producen por los lados del triángulo rectángulo, con lo cual llegamos a investigar un poco más sobre la relación. Sin embargo, pensamos que a través de relaciones pitagóricas se puede llegar a establecer una relación entre los lados del triángulo rectángulo. Dado que queríamos ver la relación de los lados de un triángulo esférico, el grupo genial opinó abstraer de la esfera un caso específico por el cual pudiéramos establecer relaciones entre los lados del triángulo. Tras averiguaciones leímos que las relaciones trigonométricas se cumplen tanto en la geometría plana como en la superficie de la esfera. Entonces aplicamos un caso específico del triángulo ABC. El triángulo ABC está formado por ciclos, como se puede ver acá en el ejemplo, y tiene un ángulo de 90 grados. Como es un caso particular, dijimos que fuera un triángulo isósceles y que los ángulos de la base fueran de 105 grados. Entonces, acordándonos un poco del teorema del seno, que es el que queremos aplicar en este momento, el teorema del seno dice que teniendo un triángulo cualesquiera, entonces se va a cumplir la siguiente proporcionalidad, que el seno de alfa va a ser a como el seno de alfa va a ser al lado B, como el seno de gamma va a ser al lado C. Entonces, teniendo esta base, procedimos a hacer lo mismo con los siguientes datos, teniendo los ángulos y teniendo los lados iguales del triángulo isósceles, dejando como incógnita la hipotenusa. Entonces dijimos que el seno de 90 va a ser a la hipotenusa como el seno de 105, que en este caso es el ángulo BCA, va a ser a 15, que es la medida que le dimos al lado. Operamos y obtenemos que la hipotenusa va a ser igual a 15 por el seno de 90 sobre el seno de 105 grados. Diciendo que el seno de 90 es igual a 1, obtenemos que la hipotenusa va a ser igual a 15 sobre el seno de 105, que es igual a 0,9659, dando que la hipotenusa va a ser igual a 14,615. Este resultado nos llevó a pensar dos cosas. Primero, que ciertas cosas de la geometría plana relacionadas con el teorema de Pitágoras no se cumple. ¿Por qué? Porque en el teorema de Pitágoras la hipotenusa es la que se obtiene el ángulo recto y es el lado mayor de ese triángulo. Como podemos ver, según los cálculos, eso no se cumple. Pero sí se cumple que el lado mayor se obtiene el ángulo mayor, porque el ángulo de 115 se obtiene el lado mayor en el caso del triángulo esférico. Esto nos llevó a releer la información y a darnos cuenta que la malinterpretamos, porque las relaciones trigonométricas sí se cumplen, pero en el interior de la esfera. Teniendo esto, partimos de acá para llegar a encontrar una posible solución. Esta historia continuará.